por sus santas llagas, estoy hablando de Jesús, fuimos curados. Es lo que podemos leer en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 29 a 24. ¿De qué fuimos curados? En el camino de seguir a Jesús es siempre un camino de santificación, de liberación, de curación, de sanación. Digo siempre que Jesús nos va sanando, visible o invisible, porque Jesús es la sanación, es el médico de los médicos. Jesús cura. Por sus santas llagas, sus heridas nos sanan. Sus heridas no son, como se puede ver. Señor Jesús, con la Santísima Virgen, mira, te pedimos humildemente. San Pedro nos dice tienen que heridas por tus interiores, santas llagas fuimos curados. Oh Señor Jesús, te el pedimos dolor por haber que sido nos traicionado. dé en este momento, No por la tiene oración de heridas sobre Santísima Virgen su María, cuerpo primero. la La Madre de herida los es una enfermos, consecuencia, pero de San José, lo que la herida de los vemos en santos, la esa mano, curación del pero corazón, antes su Señor corazón. Jesús. Que tus santas llagas se Hay algo posen sobre las nuestras pasó. y que recobremos Cuando el salud que había del alma, elegido del le espíritu, traiciona. del cuerpo. Señor Jesús, Señor Jesús, viene como con consecuencia, Señor Jesús, con un grupo que tus de santas llagas asesinos que despliegue quieren su quitar poder la por obra vida. de tu Espíritu Santo en Lo nuestras hicieron. almas, para alejar de nosotros ese corazón toda dolido. angustia, toda tristeza, toda rabia. Es Señor una herida Jesús, también de Jesús, es una llaga de todo Jesús. miedo y todas las Que nos heridas cura causadas hoy en en día. nuestra qué? vida por De la todo lo muerte, que para también el nos- pecado, Señor Jesús, que sea las otro traiciones. original, Señor Jesús, para que nos que te llenemos sorprende. de ese amor, Te misericordia, lleva a la paciencia, cárcel fidelidad, mientras sacrificio, pensabas que ese era- amor tuyo, era tu para que amigo, nuestros y no lo es. corazones se llenen de ti, Jesús. Demuestra quién Tú es. que eres amor, se llenen El del que te Padre, hace que es daño amor, sin que que el lo Espíritu Santo, que es esperabas. amor. Señor Jesús, Pensando que era tu amigo. sanando nuestras heridas Es una desde manera. la concepción Cuando miramos a hasta Jesús hoy por siempre, herido Señor Jesús, y y llenándonos de sanado gozo, de por su alegría, de resurrección. mansedumbre, de humildad y de bondad. Señor sus Jesús, heridas Jesús, transformadas en dándonos gloria. el corazón como Sus el llagas tuyo, glorificadas. humilde y manso, Señor Las Jesús, nuestras para que se sanan. ese corazón sanado sea un Hemos encontrado terreno un choque. donde se despliega Queremos hablar el de eso, Espíritu ¿por qué? Santo, Porque el no Espíritu del bastas Padre, el tener Espíritu carismas. tuyo, en sus dones y carismas, para que Imaginemos proclamemos que alegremente, gozosamente, a una persona humildemente, que tiene problema bondadosamente, mental, mansamente, puede disparar tu nombre a cualquier poderosísimo, persona tu cuando nombre sobre todo se le da nombre, arma. hasta los confines de la tierra, Señor Que Jesús, pueda usar Señor como Jesús, quiera. Señor Jesús. Haz que este momento, cada cual aquí se pone en presente, peligro la y vida los de mucha suyos, en su propia familia, en su entorno, experimenten el Podemos poder de decir lo curación mismo de con los sus carismas heridas íntimas, derramados de sus heridas en una persona escondidas, herida. de sus heridas Esa persona es invisibles, para que se llenen de gozo, se llenen de amor, se llenen Para de ella paz, misma y se y para los vistan demás. de dones y carismas de tu Espíritu Santo, para proclamar tu nombre, Señor quieres, Jesús, hasta los confines Podemos de la poner, por tierra. ejemplo, un ejemplo. Imaginemos que no se da cuenta de que una persona tiene problemas de salud mental grave y se ordena sacerdote. Y la gente empieza a confesarse, no sé qué. Y después, ¿qué va a hacer? Es un ejemplo. Una de las consecuencias, no sé, que pueda haber en eso, ¿no? Esa persona que irá perjudicando de todas formas, de las maneras posibles y malas maneras, a toda la gente que irá a él, a esa persona. Fíjese, tiene problema. Es un ejemplo que Dios se salve, podemos María. poner.
Tenerse gracia. Porque el sacerdocio Señor es también contigo. una carisma. Bendita Algo tú eres gratuito que entre recibes todas tanto de las una mujeres, persona humana y bendito es para el fruto de tu vientre, servir a los Jesús. demás en el Santa nombre de María, Jesús y Madre de humildemente, Dios, ruega por y nosotros humildemente pecadores, ahora y en la para hora de llevar nuestra fruto, muerte. Amén. santificando a Él mismo y a los demás. Los carismas necesitan un corazón sanado para ser usados de manera santa. Por eso, hoy quiero que realmente pidamos al Espíritu Santo que toque en el nombre de Jesús nuestras heridas, sanándolas, pidiendo a Jesús que sane nuestras heridas. Es un tema que no se habla, no sé por qué, no hay una asignatura para eso. Y si existe tanto que lo va inspirando a algunas personas para ayudar a otras personas. Y si una persona realmente, el Espíritu Santo también no se lo inspira, no entiende nada de esas cosas. Yo he ido dando testimonio que fue ordenado sin saber nada de eso, sacerdote. Cuando veía a algunas personas se le pasaba algo raro por las heridas que tienen, yo decía, pero ¿qué es eso? Son juegos, están, no sé, queriendo llamar la atención o no sé qué. No entendía nada, no sabía nada. Cuando se hablaba de heridas, nada. Pero un día pasó que Jesús, en un retiro, me ayudó a comprender. Empezando por mí mismo, las heridas que tenía, que me curó en esa noche. Como era que hablaban ayer, el martes, de una cicatriz que tengo, muy, no sé, casi no se ve nada, pero yo pensaba que era muy grande, que todo el mundo se burlaba. Lo veía y se burlaba de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? Y eso me había empujado a no rezar mostrando mis manos, como nos lo había enseñado cuando nos practicábamos cómo se podía celebrar misa, las maneras. Y yo había preferido hacerlo con las manos, alzando las manos de manera que nadie vea en mis manos, en mis palmas. Y aquella noche Jesús me sanó y dije, pero eres ridículo, es tu cuerpo, ¿cómo tiene vergüenza de ti mismo? Eso no puede ser, es una herida, algo que estás rechazando tuyo. Si cuando uno se rechaza algo, escondiéndolo, estaba escondiendo mi propio cuerpo, con vergüenza de mi propio cuerpo. Esa es una de las cosas que entendí. También aquella noche, sino poco después, entendí también otra herida que tenía, que Jesús me había sanado, me sé desde cuándo. Porque en 1994, pienso, en un país dado, la policía de allí me quisieron matar. Milagrosamente, no sé, es que intervino una persona que me conocía, pero no sé. Y no fue, ese caso no fue. Y desde entonces en mí había un miedo ante una persona que tiene uniforme. Cada persona de policía, de militar, es que veía la muerte en ellos. Son gente para matar, Y cuando veía un coche de los militares, siempre ponía una distancia entre, probablemente que me pueden querer, no sé, atropellar, pero que todo el mundo veía que no era yo el que estaba en la carretera, sino ellos que salieron de la carretera por mí. Eso Jesús me lo curó, no sé cuándo. Y
hay otras heridas que aquella noche Jesús me sanó, pero me enseñó sobre todo qué es una herida en el alma. Me dio él mismo la catequesis acerca de las heridas. Y salí del retiro por enseñar a los demás. Nadie me lo va a enseñar. Y empecé a decir, tú tienes herida, cicatriz, y no quieres ver otra parte de tu cuerpo que no quieres mostrar, no sé qué, con vergüenza. Eso no es. Y más lo enseñaba, más también el Espíritu Santo me iba inspirando más, enseñando más. Siempre cuando empezaba a hablar de eso, sabía que Jesús iba a sanar las heridas allí. Sin una oración de sanación, nada. Porque se hablaba de eso. Y justamente me daban testimonio después. Es que mira, yo tengo un dedo, no sé qué. Y sí, eso no quería ni mostrar a nadie. Los dedos del pie, esa segunda parte de su cuerpo que rechazaba esas cosas. Iba entendiendo cómo una persona herida se comporta. Y lo explicaba. Y Jesús iba sanando. Y como una persona sanada se comporta. O por el camino de la sanación. Esas cosas las he ido enseñando. Están también en el libro que hemos publicado. Pero si el Espíritu Santo no te da la sabiduría y entendimiento para saber qué es eso, nada. Será como un texto que estás leyendo, ¿qué es eso? Ya, pero cuando sepas de lo que se trata, estoy enfermo. Y solo Jesús cura. Por sus santas llagas fuisteis curados. No es seréis, fuisteis. Es que la curación de nuestras heridas está ya preparada en las heridas de Jesús. No hay ninguna herida que Jesús no cura. Y cuando Jesús te pone en el entendimiento de eso tú también lo puedes explicar a una persona y ayudarle a sanarse de sus heridas. Toda persona triste es una persona herida. Tiene que ser. Pero sepa. Toda persona enfadada es una persona herida. Son dos alarmas, pero fuertes y seguras de una persona herida. Con todo lo que se relaciona con este tema, se va siendo un nivel grande o pequeño, pero con relación. Que sea esa tristeza, angustia, ansiedad, depresión, esa persona que se va hundiendo. Y esas son las principales alarmas. Pero hay otras que podemos conectar con porque esa persona está triste o está enfadado porque se le pasó algo o porque no quiere que se le pase, quiere protegerse. Y una persona que tiene la herida dentro se conecta a una serie de cosas, aparte de eso, decir estoy triste, tengo tristeza, o hay también miedo. Si es que tener miedo continuamente o a veces, eso crea o ocasiona actitudes en ti, te va cambiando, se va vistiendo, te va dando la manera de hablar, la manera de acoger, la manera de rechazar. Las heridas te conducen, te visten. Uno elige su carrera, qué carrera harás, o su profesión, a veces según sus heridas. No se casa o se casa por sus heridas, se hace monja por las heridas. Eso va pasando. Por eso, en un sitio en el que se sabe las heridas, su impacto fuerte en la vida, se dice, si tú tienes heridas, no eliges nada. Cúrate primero. Tú quieres, no sé, ser monja, o casarte, espera primero la curación de tu corazón.
sino vas a elegir según tus heridas y te equivocarás. Después no podrás seguir. Esas heridas, ya hemos ido hablando de eso y rezando mucho por la sanación de esas cosas, que las cosas que nos hieren son la muerte y el pecado. Son dos. Y nadie tiene arma ante ninguno. En sus humanos nadie tiene arma, ni contra la muerte ni contra el pecado. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús tiene esas armas para darnos, para protegernos. Y cuando ya hemos sido golpeados, es por sus santas llagas que nos va sanando. Pero Jesús sana. Y las consecuencias de las heridas son tremendas en la vida de una persona. Es que, por ejemplo, en mi tierra se sabe que ante una persona, por ejemplo, que grita en una oración o se le pasa algo, puede ser o los demonios o las heridas. Casi las mismas reacciones. Por eso hay muchas personas que se les dice, tú tienes posesión, mientras no es así, es una persona herida. Y mientras no se cura de su herida, siempre tendrá ese problema. Imaginemos que hay una persona que se desmaya, a veces llega un momento, se desmaya, y los médicos no saben ni un motivo ni nada. Todo perfecto, todos los análisis, pero en un momento dado se desmaya. ¿Qué tengo? Son los demonios, necesariamente se va al exorcista, el exorcista, no sé, pone agua bendita, todo lo que pueda poner, los cruces, vuelve, se cae otra vez. Entonces toda la vida yendo allí, sin resultado, porque están atacando a lo que no es. Esa persona, quizás un día, su padre le sorprendió en su habitación y le quiso violar, o lo hizo. Y siempre, cuando aparece ante él una silueta de un varón que puede tener la misma estatura o altura que su padre, como si fuera un trueno, cae al suelo y pierde conocimiento. Si el Espíritu Santo nos revela, por ejemplo, a una persona que está rezando por esta, para volver, cómo desenrollar esa historia, esa persona siempre se caerá. Es una herida. Ese es un ejemplo de herida y hay otras consecuencias, como el bloqueo de la vida sexual que mucha gente tiene. Hay mucha gente que tiene una vida sexual muerta por las heridas. Justamente como esa que fue violada por su padre, una de las consecuencias se termina. Ya. El cuerpo dice, pongo fin a esa manera de vivir. Ya. Esa persona nada tendrá de vida sexual muerta. Pero esa vida puede ser despertada si se sana la herida. ¿Cuánto? Eso es muy importante, muy importante. En el atender a las personas y rezar por ellas. Pero resulta que si una persona no entiende eso, no le sirve. Es que esas son las heridas que tienes. No, heridas ¿qué? No te servirá, claro. Tú pensarás en otra cosa, como ese exorcista que está atacando a el desmayar, como si fuera algo ocasionado por los demonios directamente, y no es así. Y por las heridas hay los que han perdido, aparte de la vida sexual, el lenguaje, la vista, perdieron movilidad, todo los músculos, todo lo que le podía moverse, pararon.
Así, por las heridas, un choque de íntimo, causado por el pecado, por la muerte. Y las heridas no se manipulan. Y claro, tú con tu herida ya detrás de ti, mostrando dónde pasar. A veces chocas a las personas sin saberlo. Insultas a una persona sin saber si esa palabra ha salido de ti. Porque en ese momento es como algo se desconecta en ti. Y el lenguaje envía palabras y feas. Las buenas se cierran, todas las feas se abren. Y no sabes lo que estás diciendo. Aparte de eso, las heridas son en la familia algo muy... ¿Por qué hay conflicto entre hermanos? ¿Por qué? En general, es muy raro tener tíos amigos, sobre todo paternos. ¿Por qué? Amigos con tu padre sin problema, es algo raro. Los hermanos en general, ocurre que son los primeros enemigos. Uno hace daño a otro. ¿Por qué? Son las heridas relacionadas con el pecado original. Cuando Caín mató a Abel, ese odio fraterno, sembrado por el pecado original, que solo Jesús puede parar. Eso tiene muchas consecuencias en la vida familiar. Entonces va determinando la vida de cada cual según la lucha que tiene con sus hermanos. Se sabe muy claramente, y hay que observar a los niños, se ve directamente. Por ejemplo, si hay un plazo de un año solo entre dos niños, te digo que es raro que sean amigos a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque justamente el pequeño, ¿no? el mayor, se le quitó el cariño sin que lo quisiera. No había todavía disfrutado y surge el otro, siempre le odiará. Y a veces lo hará sin saber por qué. Y le hará daño sin saber por qué. Esa es una herida del pecado original. Y eso, desde la familia, uno funda una familia que casi como la copia de lo que pasaba en su familia. Es decir, entra en una nueva familia con sus heridas. Porque antes de fundar una familia, cúrate de tus heridas. Porque esas luchas, si sois muchos hermanos, cada uno ya lucha, que ha aprendido a conseguir algo luchando. Esa persona siempre, a veces, luchará contra las personas que no están luchando ni siquiera contra ella. Y verá adversarios y enemigos donde no los hay. Porque siempre está acostumbrado para conseguir algo, luchar. Si Jesús no toca esas heridas para poner su amor, entonces, ¿qué pasa? A veces en los grupos es la misma familia que ponemos. Esas heridas de la familia, de lucha entre hermanos, entra en un grupo de oración, como lo decía algunas personas ayer. La persona empieza a luchar contra otras, en lugar de construir juntos, como hermanos enemigos. Sí podemos decirlo. ¿Qué tal hermano? Pero hermano enemigo, entre comillas. Cuando uno se está levantando, el Espíritu le quiere poner arriba, tú le tiras hacia abajo. ¿A dónde vas?
ha dado un testimonio aquí muy estupendo y después le sales sin saber qué lo estás haciendo. Ya que me gustan esos testimonios, pero sin saber que lo has dicho ni siquiera. Porque justamente porque no quiere que nadie suba, está en ti. O tú estás por encima o nadie. Y son las heridas. A veces uno actúa así, sin darse cuenta por las heridas. Porque las heridas, cada persona que actúe según sus heridas, actúa en general inconscientemente. Por eso hay que tener piedad de ella. Se pone rabioso, a veces sin motivo. Tú ves, pero ¿qué motivo? Porque quiere que se le cuide de manera como una niña o un niño, y mientras es mayor y se enfada por tonterías. Y justamente nosotros también, nuestra vocación, nuestra llamada a proclamar a Jesús, si tenemos esas heridas, no lo haremos perfecto. No, claro. Si no nos sana esas heridas que nos empujan a veces a hacer daño a otros sin saberlo, o a querer conseguir necesariamente una cosa, pase lo que pase, como esos niños, dámelo mamá o me muero. No, mañana lo comerás. Yo ya habré muerto ya. Dámelo hoy, ahora mismo o nunca, o me muero ya. Así, esos juegos son el Espíritu Santo los sana.